Bueno, pues ahora tocaría el turno de Raquel González, de Médicos Sin Fronteras, pues otra de las organizaciones que también han estado en esta lucha y bueno, con defendiendo la supresión de las patentes de forma incansable. Así que, bueno, Raquel, si quieres, tienes un tiempo para hacer los comentarios que quieras sobre este contexto. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Beatriz, y gracias en especial a Salud por Derecho. Lo cierto es que Médicos Sin Fronteras lleva trabajando con temas de acceso a medicamentos de una forma muy intensa desde 1999, allá cuando nos dieron el Premio Nobel de la Paz, y con el dinero del premio decidimos crear la campaña de acceso, porque ha sido una realidad constante los problemas que hemos visto de acceso a tratamientos, diagnósticos y medicamentos en los países donde trabajamos. Pero lo cierto es que en España estamos yendo siempre muy de la mano con Salud por Derecho, porque creo que son los mejores compañeros para trabajar estos temas, los que tienen un mayor nivel de expertise y donde ahí siempre conseguimos esas sinergias tan bonitas entre unir todo su conocimiento y el nuestro también muy pegado a terreno. Así que muchísimas gracias a Salud por Derecho también por invitarnos a estar en esta jornada y poder contextualizar también la problemática de las vacunas. Pero insisto, yo creo que todos tenemos muy claro que ahora son las vacunas, pero en muy poco tiempo, cuando haya medicamentos, cuando haya tratamientos para la COVID, vamos a intentar extrapolar si seguimos con un sistema donde también esos tratamientos y esos medicamentos estén bajo la propiedad intelectual, con todos los cuellos de botella que eso genera a la hora de la distribución equitativa y mundial. Porque la que se nos viene, bueno, es preocupante. Sí me gustaría dar algunos datos globales de lo que estamos viendo en lo que llamamos terreno, porque solo en 2020, y me gustaría hablar también del impacto de la COVID-19 en las poblaciones que asistimos. Como MSF España estamos presentes en más de 25 países, pero fundamentalmente estamos sobre todo en África, en Oriente Medio, en países como Siria, que están todavía asolados por una guerra civil, Yemen, Jordania, algo en Sudeste Asiático y algo en Latinoamérica. Somos una organización de acción humanitaria y por tanto estamos allá donde las tasas de mortalidad y morbilidad son más altas. ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos el año pasado? Y no solo nosotros, sino también aquí comparto datos de diferentes fuentes de organismos internacionales. Pues las estimaciones para este año es que va a haber 116 millones de personas más en situación de extrema pobreza debido a la COVID-19 y al impacto que está teniendo, el impacto socioeconómico en todo el mundo. Por primera vez desde 1998, la pobreza aumentó en 2020. Se ha puesto fin a más de 2 décadas de progreso continuo. La tasa de pobreza global va a aumentar y se calcula que en 2021 va a estar entre el 9 y el 9,5%, y la recesión económica en 2020 ya la hemos vivido, pero sí me gustaría destacar que solo en la zona euro tuvimos una caída del 7,2% del PIB, en la zona OCDE casi de un 5% y a nivel mundial de un 3,5%. Los efectos, en definitiva, de empobrecimiento de esta pandemia son enormes y serán enormes si no conseguimos controlarla, no solo en los países de rentas altas. Y esto se ha dicho muchas veces, pero más allá de, si me permitís, de la practicidad, de que si no salimos todos juntos de esta pandemia, no salimos ninguno, más allá de motivos de solidaridad y de motivos humanitarios, hay motivos enormemente prácticos de que la economía vuelva a reactivarse, de que efectivamente el mundo no experimente un retroceso en avance frente a la pobreza, frente a otros aspectos, y esto al final pues va a tener un impacto global, también en los países de rentas altas. La región más afectada por la pobreza va a ser el sur de Asia, con hay previsiones de más de 57 millones de personas adicionales empujadas a la pobreza extrema, y le sigue África subsahariana con 40 millones de personas.
Así que, bueno, nos encontramos con unos datos muy poco alentadores y por compartiros cómo está la atención sanitaria y salud, si hemos tenido y hemos sufrido el colapso que hemos sufrido en España, que es un país de renta alta con una economía robusta, con un sistema sanitario muy robusto, pues imagínense lo que ha podido ser en otros países, ¿no? En países tanto de rentas medias, ¿no? Como Argentina, como México, donde la COVID realmente está pegando muy, muy duro, con un enorme impacto social y sanitario, por no hablarles ya de países como Sudán del Sur o como Yemen o países como Siria. El 90% de los países donde han sufrido la COVID-19 han experimentado interrupciones o parálisis en los servicios de salud, el 90%. Y el mayor impacto ha sido, lógicamente, en países de ingresos bajos y medios. Las campañas de vacunación rutinaria, es decir, sarampión, polio, estas campañas de vacunación rutinaria que se hacen todos los años que salvan la vida de cientos de miles de niños al año, se han interrumpido en 74 países. Las campañas de prevención de malaria, para prevenir la malaria, para prevenir la desnutrición, también se han suspendido o se han pospuesto. Se habla de unas estimaciones de más de 15 millones de personas desnutridas en el mundo, añadida a la previsión que había ya anteriormente. Es decir, en definitiva, el impacto en la mortalidad y la morbilidad va a ser enorme y está siendo enorme, por no hablar del impacto en el personal sanitario que está teniendo, ¿no? Donde en muchos de estos países de los que hablaba Irene, mientras que en países de rentas altas, pues afortunadamente la vacunación va a un ritmo muy aceptable y donde vamos a conseguir ese 70% de inmunización probablemente en breve, en los próximos meses. Hay países donde no se ha empezado a vacunar y ni muchísimo menos se ha tenido en cuenta tal vez empezar a establecer unos criterios mundiales donde se empiece a vacunar a las poblaciones más vulnerables y al personal sanitario en primera línea, que es el que está siempre con mayor riesgo, con el consiguiente impacto que tiene que haya bajas en el personal sanitario que atiende a su vez a esa población que además de la COVID se enfrenta a todas estas problemáticas que les he descrito y que muchas veces esa mortalidad nunca aparecerá como COVID, pero que lógicamente este desmembramiento de las campañas de prevención, de los sistemas de salud, genera una mortalidad añadida enorme. Bueno, dicho esto, hemos visto históricamente cómo ha habido un problema que ahora se ha puesto efectivamente mucho más en evidencia con la COVID-19, pero hemos visto cómo ha sido un problema histórico el acceso a medicamentos y el acceso además a medicamentos esenciales, el acceso a las vacunas, por ejemplo, contra la neumonía, la vacuna contra la neumonía del neumococo para menores de 5 años, que tenía, precisamente porque estaba patentado y estaba en régimen de monopolio, un precio extremadamente alto para muchos países de rentas medias y bajas, con lo cual había muchos niños que no podían vacunarse. Lo hemos visto con los antirretrovirales en su día y hubo, es verdad, toda una campaña durante muchísimas décadas para conseguir que hubieran medicamentos genéricos para tratar el SIDA en África subsahariana y que la gente no se muriera por el simple hecho no de que no existieran medicamentos antirretrovirales, sino porque los medicamentos antirretrovirales eran demasiado caros para que los países de África subsahariana pudieran permitirse comprarlos y abastecer al número de personas afectadas por el VIH-Sida que tenemos. Lo hemos visto con los medicamentos contra la hepatitis C, lo vemos ahora con los tratamientos contra el cáncer, ¿no? Y al final vemos cómo las patentes rodean el medicamento como un muro, de alguna manera, sin permitir muchas veces que nadie más lo fabrique de una forma más asequible. Es un problema que ha superado las fronteras y que afecta tanto a países de renta media y baja como a naciones más ricas, dependiendo de las casuísticas. Esos casos muchas veces nos han enseñado que sin la competencia de otros productores, al final las compañías que, pues que tienen ese monopolio o oligopolio, pues al final abusan de su posición. Sí que es cierto que nos faltaba por ver que en una pandemia como la actual,
que ha sido una auténtica pesadilla y lo está siendo, continuáramos, como ha dicho Irene, asistiendo a estas mismas dinámicas comerciales de alguna manera. Y al final la pandemia lo que ha hecho ha sido desnudar de una forma muy trágica un sistema con profundas fisuras del que venimos reflexionando, del que venimos hablando, pero que ahora mismo sí que se están haciendo evidentes de una forma muy, muy flagrante. Sí me gustaría destacar que tal y como va el ritmo de vacunación y tal y como va también la inequidad en esta vacunación, vamos a pasar de una pandemia a una epidemia. Vamos a pasar de una pandemia donde los países europeos, Estados Unidos y otros países, bueno, pues probablemente en unos meses, si no surgen nuevas variantes que no sean resistentes, que sean resistentes a las vacunas actuales, vayamos recobrando poco a poco cierta normalidad, pero la COVID va a continuar y va a continuar en muchísimos de los países del mundo. Y sí que frente a esta situación, ahí es donde defenderemos y diremos siempre que, lógicamente, hacen falta soluciones excepcionales, soluciones que se han planteado ya y luego, si quieres, Beatriz, pasamos un poco a las soluciones, ¿no? Pero hay soluciones encima de la mesa, las medidas son complementarias, no hay una sola solución excluyente, sino que habrá que poner en marcha diferentes medidas. Pero bueno, como decía Irene, está la iniciativa COVAX, es una iniciativa estupenda, el problema es que tiene unas limitaciones grandes y graves. Está la cesión voluntaria de los excedentes de vacunas de países ricos en un 5% de la Unión Europea, España quiere llegar al 10%. Bueno, está bien, es de agradecer, pero al final estamos viendo que estas medidas no van a dar la solución a una pandemia mundial, ¿no? Del impacto que está teniendo. Hemos visto que hay enormes limitaciones también en esas flexibilidades de las leyes de propiedad intelectual que incluyen esas flexibilidades como las licencias obligatorias. La propia directora de la Organización Mundial del Comercio dijo hace muy poquito tiempo que reconocía la enorme dificultad de poner en marcha licencias obligatorias por lo farragoso, lo burocrático, lo lento del proceso, por no decir que muchas veces las licencias obligatorias son caso por caso, producto por producto, y las vacunas ARN pueden tener hasta 100 y pico patentes dentro de una misma vacuna, con lo cual es enormemente complejo el proceso de tratar de lanzar una licencia obligatoria para determinados productos. Se habla de licencias voluntarias, de que las empresas farmacéuticas hagan más acuerdos para fabricar con otras productoras, y esto es cierto que puede ser una posible salida, pero a día de hoy todavía no se ha conseguido aumentar la producción como la demanda plantea a nivel mundial. Y sí que es interesante porque uno de los argumentos que se utilizan es que ya no hay capacidad de fabricación, ya no hay capacidad, digamos, de producción, pero esto, digamos que es muy matizable. Hay capacidad de producción todavía, en el informe aparece, en el excelente informe que han hecho desde No es Sano, pero en concreto hay empresas como Incepta en Bangladesh, como Teva en Israel, como Bavarian Nordic en Dinamarca o Biolis en Canadá, que no solo tienen capacidad de producción, sino que han ofrecido la posibilidad de poner a disposición sus plantas, y lo que se han encontrado, digamos, al otro lado es no gracias al final y en definitiva por, bueno, este cuello de botella que tenemos de que compartir el conocimiento, que al final es lo que permitiría de alguna manera ampliar esa producción, que entraran más productores, pues está de momento totalmente bloqueado. No ha funcionado la SITAP, que era una herramienta también estupenda para compartir conocimiento de manera voluntaria, y esa herramienta voluntaria no ha funcionado, con lo cual hay que buscar la complementariedad de medidas, pero sí que desde Médicos Sin Fronteras vemos como demasiadas veces, las normas de propiedad intelectual han limitado mucho el acceso a esos medicamentos, a esos tratamientos, a esas vacunas, y en un momento de pandemia mundial como este,
pensamos que bien merecería la pena hacer un esfuerzo por considerar esta medida como una más perfectamente válida dentro de el otro abanico de medidas que no se están tal vez cuestionando tanto, ¿no? Sino que están encima de la mesa como propuestas muy viables. Yo lo voy a dejar aquí, si te parece, Irene, si te parece, Beatriz, para que podamos dar también paso pues, a reflexiones, análisis compartidos.